capítulo 8, versículos del 1 al 25. Y este pasaje lo vamos a dividir en tres escenas. La primera escena que vamos a trabajar o vamos a desarrollar es el evangelio cuando llega a la iglesia de Judea y Samaria, que está del versículo 1 al 4. Seguidamente está el evangelio, produce regocijo en Samaria, del versículo 5 al versículo 8. Y el 3, la tercera escena, es el evangelio es mal interpretado en un individuo en Samaria, del versículo 9 al versículo 25. En estas dos primeras escenas, las dos primeras que usted puede mirar allí en la pantalla, observamos lo que produce un entendimiento sano del evangelio, mostrando algunos contrastes. Muy bien, vamos a desarrollar estas dos primeras y le invito entonces a que leamos los primeros 4 versículos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice: Y Saulo consentía en su muerte, y Saulo consentía en su muerte, hay un punto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En esta primera parte, en estos primeros 4 versículos, el texto evidencia 3 sucesos que estaban pasando allí, ¿cierto? La primera es que los discípulos fueron esparcidos, ¿verdad? Salieron de la iglesia de Jerusalén a estas regiones de Judea y Samaria. Ellos estaban siendo perseguidos y por eso fueron esparcidos a estas regiones. Luego observamos que hombres piadosos fueron quienes sepultaron a Esteban y dice que lloraban su muerte. Y el tercer suceso que vemos es a un hombre llamado Saulo que hacía estragos en la iglesia, ¿verdad? Estaba como persiguiendo de casa en casa, buscando arrastrarlos y llevarlos a la cárcel porque aparentemente estaban haciendo, ¿verdad?, cometiendo un delito. En otras palabras, esta situación que estaban viviendo los discípulos era bastante complicada, ¿cierto? Primero les toca salir de donde estaba su situación de comodidad. Pero no solo eso, hermanos. A ellos les estaba sucediendo algo muy, muy doloroso y era la muerte de Esteban. Esteban era muy apreciado, ¿verdad? Y dice que ellos estaban llorando su muerte, ellos estaban viviendo un luto. Y aquí había personas que estaban quizás desconsoladas, no sabemos, ¿verdad? Pero cuando enfrentamos luto, enfrentamos este tipo de circunstancias. Pero no solo eso, hermanos. Aparte tenían amenazas, ¿verdad?, de ser llevados injustamente a la cárcel. Y si usted mira y observa esta situación, usted ve que un problema tras de otro. ¿Le ha pasado algo parecido? Oiga, pero yo, ¿con qué me levanté? ¿Con qué pie? No, hermanos, eso no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios, bajo nuestro Señor. Entonces ellos estaban pasando circunstancias bastante duras en ese momento. Pero a pesar de esa amenaza que ellos tenían allí, dice la palabra que ellos fueron esparcidos hacia las regiones de Judea y Samaria. Y dice que cuando ellos fueron esparcidos, ellos estaban llevando ¿qué? El evangelio. Ellos no se habían detenido de predicar el evangelio. Estos hermanos, estos creyentes, habían tenido un correcto entendimiento de lo que es el evangelio. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que en situaciones difíciles de la vida, nosotros debemos verlas como oportunidades, ¿para qué? Para seguir llevando el evangelio del Señor. Pero ¿en qué circunstancias? En las circunstancias que estás enfrentando.
Ellos aprovecharon este momento para cumplir un mandato que ya el Señor les había dicho ¿en qué? En Hechos 1:8, ¿cierto? Que debían llevar la palabra ¿a dónde? A toda Judea y Samaria. Y aquí se estaba cumpliendo esa verdad. En resumidas palabras, hermanos, tener un entendimiento sano del Evangelio produce perseverancia aún en las circunstancias difíciles. Pero veamos un contraste. Hay un contraste y es cuando nosotros tenemos un mal entendimiento del Evangelio. Si usted observa, estos discípulos pudieron haber renegado, pudieron haberse enojado. ¿Por qué tantas circunstancias si nosotros estamos sirviendo al Señor? Pero ellos no se enojaron. Usted no ve ninguna de esas expresiones aquí en la palabra, sino que ellos aprovecharon la oportunidad para predicar. Pero usted puede ver en la Biblia el caso de los amigos de Job. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Que con esos amigos, ¿para qué enemigos? Estos amiguitos de Job, estos amigos de Job pensaban que todo creyente, ¿verdad? Que todo el que tenía un Dios poderoso como ellos, ¿verdad? Le debía suceder todo lo bueno en la vida, que merecen una vida placentera. Y a veces, los buenos también nos pasan, hermanos, cosas malas. Y Dios las utiliza en su gracia y soberanía para nuestro bien. Amén. Aún las cosas para los escogidos, aunque sean difíciles, nos ayudan para bien. Hermano, el cristianismo no es una cura mágica para la enfermedad, relaciones rotas, abusos, injusticias. El cristianismo no es un remedio para todo lo que anda mal en tu vida. El mensaje del Evangelio no es evitar los problemas, es saberlos enfrentar. Dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero, ¿qué? El Señor ha vencido. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿cuál es el concepto que tienes de Dios cuando te permite pasar por momentos difíciles, sabiendo que tú has sido disciplinado con el Señor? Y cuando digo disciplinado es que tú has cumplido con las disciplinas espirituales, te has portado bien, pero notas que está viniendo una situación tras de otra. ¿Cuál ha sido tu comportamiento? ¿Te has enojado con Dios? ¿Has reclamado a Dios? ¿O has aprovechado esa oportunidad para revelar a Cristo? ¿Has aprovechado esa oportunidad para compartir el Evangelio desde tu situación? Meditemos un poco en eso. Cuando los discípulos de Jesús decidieron seguirlo, ¿verdad? Encontraron que sus vidas no eran nada cómodas. ¿O usted vio a alguno de los apóstoles tener comodidad? Dice que fueron ¿qué? Perseguidos, torturados, martirizados. Y yo tengo, ¿cómo? ¿Alguien? Los mataron, ¿cierto? Y tengo recuerdos en mi mente esa escena donde Pablo, no recuerdo el versículo ni a dónde fue que entró, viene a mi mente, ese momento en que Pablo entra a una ciudad y dicen que a él lo sacaron como muerto. Recuérdenme qué ciudad es, no recuerdo ahora dónde entró. En Tesalónica. En Listra. Bueno, listo. En Listra él entra y dice que él lo sacaron como muerto, y cuando él lo sacaron como muerto, ¿qué hizo él? Otra vez voy para adentro a seguir predicando, hermanos. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, miren esta circunstancia y medite usted. ¿Estamos viviendo o estamos dispuestos a vivir un compromiso con el Señor sabiendo que estas circunstancias las vamos a enfrentar? Medite en esto. Miremos la segunda escena. Ya vimos la primera, ahora miremos la segunda. El Evangelio produce regocijo en Samaria. Eso está en el versículos
del versículo 5 al versículo 8. Mirémoslo juntos. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted se imagina ese momento tan glorioso. Qué hermoso, ¿verdad? Imaginarse ese momento cuando dice que a Felipe predicar, al oír las personas esta predicación, se nos dice que las multitudes estaban atentas y espíritus inmundos salían gritando, muchos paralíticos y cojos eran sanados y habría un gran regocijo en esa ciudad. Ahí lo que había era como un avivamiento, ¿cierto? Y en este punto es bueno recordar un suceso especial con los samaritanos. Muchos de nosotros tenemos conocimiento qué pasaba con los samaritanos, ¿cierto? Bueno, les voy a recordar algunos y les voy a contar a otros que no saben. ¿Qué pasaba con los samaritanos y los judíos? Que ellos no se llevaban entre sí, no se llevaban bien. Y resulta que los samaritanos eran odiados, ¿verdad? Eran odiados por los judíos porque los consideraban infieles mestizos. Se habían mezclado con extranjeros paganos. Y recuerde que el pueblo de judío siempre buscó mantener su identidad. Y este pueblo se había mezclado con otros pueblos. La historia de Jesús, por ejemplo, la historia de Jesús y la mujer samaritana, es una historia que ilustra la tensión que había en ese momento. Hermanos, y aún así, Felipe les predicaba a Cristo, porque el evangelio en la vida de Felipe había que libertado ese argumento, ese prejuicio que había contra los samaritanos. De aquí se desprenden dos implicaciones importantes. Hermanos, el evangelio rompe toda barrera cultural. Quien entiende bien el evangelio se relaciona con todo tipo de personas sin importar los prejuicios, ¿verdad? En este caso, recuerde que los samaritanos eran con los que tenían prejuicios. Y segundo, que el evangelio produce un gozo. Cuando se entiende correctamente, hermanos, cuando comprendemos lo que Cristo hizo en la cruz, el evangelio produce gozo. Y cuando se entiende correctamente, ¿verdad?, va a producir gratitud en nosotros. Y esa motivación de seguir compartiendo el mensaje del evangelio. Pero cuando nosotros no entendemos el evangelio, que es el contraste en este pasaje, nos puede pasar que podemos ser como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿A dónde fue mandado Jonás? A Nínive, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jonás? Fue muy contento a predicar a Nínive. No, él no se fue contento a predicar a Nínive, él no quería saber de Nínive. Él tenía un prejuicio con ellos y parece ser, ¿verdad?, que él tenía una tensión había con esa nación. Y él por ninguna circunstancia quiso llevar el mensaje que Dios tenía para esa nación. ¿Has tenido prejuicios para predicar el evangelio? ¿Has tenido prejuicios? ¿A quién has dejado de predicarle porque no te quieres acercar a él? ¿O a quién, Alejandra, has dejado de predicarle, verdad? ¿Cuáles han sido las barreras que te han impedido relacionarte para que compartas el evangelio? Hermanos, aprendamos de Felipe, que por tener claro el evangelio, rompe barreras y pudo relacionarse abiertamente con los samaritanos. Y hay algo tan hermoso, y yo me imagino esto, que si ellos no podían conocer de Jesús, cuando ellos conocen de Jesús también ese gozo de poder saber de que para ellos también hay salvación. No sabemos si a quienes hemos dejado de predicarle, no sabemos ese efecto que va a producir en esa persona.
pero que a veces por nuestro prejuicio, a veces por, no, que yo esa persona es que por su físico, por su cultura, que por su raza, no merece escuchar la palabra de Dios, y eso no debe suceder, hermanos. La palabra de Dios es para compartir. Amén. Tercer punto, vamos al tercer punto, y para llegar a este tercer punto vamos a recopilar entonces esas dos primeras escenas. Entonces, la primera se nos dice que el evangelio produce ¿qué? Perseverancia en los ¿qué? En los momentos difíciles. ¿Qué produce el evangelio? Perseverancia en los momentos difíciles, en las amenazas externas, ¿verdad? Cuando tenemos circunstancias externas que vienen. Pero también lo vemos en este segundo punto, que produce gozo y libertad. ¿Para qué? Para relacionarme con todos, sin prejuicios, sin penas, sin decir que yo no me acerco a esa persona. Esas dos, ¿verdad? Esos dos puntos es lo que define lo que produce el evangelio cuando nosotros lo entendemos. Miremos entonces este tercer punto. En este tercer punto profundizaremos en una circunstancia que estaba sucediendo, y este es el tercer y último punto, que estaba sucediendo con un personaje que se llama Simón. ¿Tienen conocimiento de quién era Simón? Simón era un mago, ¿cierto? Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 25. Se nos dice en la palabra: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, y diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Muy bien, miremos entonces qué pasa en esta situación con Simón. Ay, Simón. El texto describe que era un hombre que practicaba la magia, ¿verdad? Y también nos dice que la gente se asombraba y le prestaba muchísima atención a él. Pero también nos habla de que la gente se bautizaba por la predicación de Felipe, incluyendo Simón. Pero Simón le pasó que malinterpreta el evangelio, ¿verdad? Y se nos dice entonces que Pedro y Juan fueron enviados al enterarse qué estaba sucediendo en Samaria, y oraron e impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo.
Pero esta situación entonces revela lo que se nos dice en el tercer punto. ¿Qué nos dice? Que Simón malinterpretó. Ustedes me podrían decir cuál fue el concepto errado que tenía Simón de Dios. ¿Cuál era el concepto errado? Está en el versículo 18 y 19. Usted lo puede mirar allí. Muy bien, pensaba que podía comprar al Espíritu Santo, pero ¿qué otra cosa también se nos dice? Que él pensaba que podía comprar ¿qué? Las señales, los milagros, que se hacían ¿con qué? Con dinero, ¿verdad? Y lo que le dice Pedro, que el dinero perezca contigo. Hermanos, pero quizás nosotros no estamos tan lejos de ser como Simón. Y usted me dirá, hermana, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo no he pensado nunca que el Evangelio, yo pueda tener el Espíritu Santo y todo esto con dinero. Pero, hermanos, quizás muchos de nosotros hemos caído en una situación así. Pensemos por un momento, ¿qué conceptos usted ha tenido errados acerca del Evangelio? Acerca de Jesús. Bueno, la verdad, yo nunca me he puesto a hacerme esa pregunta, dirá usted. Quizás por eso tú te preguntas, ¿por qué yo no avanzo? ¿O que por qué yo no estoy en esta situación si ya yo llevo tantos años en el Evangelio? Hermanos, ¿y si yo estoy teniendo un concepto que no es? Hay un escritor, un teólogo muy conocido que se llama Tim Keller, y él hizo una listica que me pareció interesante de mirar qué conceptos errados tienen algunos cristianos, qué conceptos errados tienen algunos cristianos con respecto al Evangelio. Miremos el primero. Se piensa que a Dios se le puede comprar o contentar cumpliendo las disciplinas espirituales. ¿Se cree que yo puedo hacer eso? O sea, que por mis obras el Señor se contenta, por mis obras el Señor, yo lo puedo comprar, Él me puede responder mis peticiones. Otra de las que menciona este autor dice, las personas obedecen para ser aceptadas. Las personas obedecen para ser aceptados. Quiere decir que el que no obedece, Dios no lo acepta. Pero también se nos dice este autor que la motivación de obedecer a Dios se basa en el miedo y la inseguridad de lo que puede pasar si no obedezco. ¿Qué sigue diciendo este escritor? Se obedece a Dios para conseguir cosas de Él. Se obedece a Dios para conseguir cosas de Él. O sea que si no obedezco, nada pasa con Dios. La vida de oración consiste principalmente en peticiones y solo se es ferviente cuando se está en necesidad. El objetivo principal de la oración es controlar las condiciones que lo rodean. O sea que usted, para mantener todo bien, usted tiene que orar. Si no ora, nada va a estar bien. Cuando me critican, me siento enojado y devastado, porque no soy tan mala persona como me lo dicen. Pero, aquí hay una contraparte que el mismo autor nos dice. Recuerden que las dos primeras se piensa que a Dios se le puede comprar o contentar cumpliendo las disciplinas espirituales y para ser aceptado. ¿Qué nos dice el autor? A Dios no se contenta con las disciplinas espirituales, hermano. Usted no va a contentar a Dios porque usted ore, porque usted no. No se le obedece para ser aceptado. Somos aceptados, por eso obedecemos. Recuerde que usted no hizo nada para que el Señor lo escogiera a usted o me escogiera a mí. Dice que somos aceptados ¿en quién? En el amado, en Jesús. Jesús nos aceptó con nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces somos aceptados, por eso es que nosotros queremos obedecer, por ese amor inmerecido que recibimos. El otro punto decía que la motivación de obedecer a Dios se basa en el miedo y la inseguridad.
Él nos dice, la motivación de obedecer no es el miedo, es el gozo y la gratitud. Como les decía ahorita, yo obedezco porque yo estoy agradecido, ¿verdad? No por obligación, no porque yo debas tener miedo que si no obedezco, ¡ay, me va a caer un rayo del cielo! Hermanos, nosotros vamos a fallar, ¿cierto? Usted va a fallar, yo voy a fallar. Pero tenemos a un Dios misericordioso en el cual podemos clamar. Dice que su misericordia se renuevan cada mañana. El siguiente dice, se obedece a Dios para conseguir cosas de Él. Se obedece a Dios no para conseguir cosas de Él, sino para conseguirlo a Él, deleitarme y parecerme a Él. Yo quiero que mi obediencia es para parecerme más al Señor y no para que yo reciba dádivas del cielo. Señor, concédeme esta petición si yo he sido obediente. No. Aquí se nos dice, obedezco a Dios no para conseguir cosas de Él, sino para conseguirlo a Él, deleitarme en su presencia. Y con respecto a la vida de oración, se nos dice, no consiste solo en peticiones. Mi vida de oración consiste en momentos de abundante alabanza y adoración. El objetivo principal de mi adoración es tener comunión con Él. Lo principal no son nuestras peticiones realmente. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Él la sabe todita, ¿cierto? Pero lo precioso es que nosotros podamos tener comunión con Dios, deleitarnos en su presencia. Cuando me critican, aunque lucho, ¿verdad? Porque en este último decía que cuando me critican me siento enojado y devastado, porque yo no soy tan mala persona como dicen. Ay, Señor. Cuando me critican, aunque lucho, porque yo estoy luchando, ¿verdad? Con mi carne todavía, reconozco que no soy tan buena persona. Mi identidad no se fundamenta en lo que yo hago, en cómo me porto, sino en el amor que Dios me tiene en Cristo. Todo es en Cristo, ¿cierto? Hermanos, ¿qué produjo en Simón que percibiera a Dios como un medio para un bien personal? El texto dice que Pedro le dijo a Simón que se arrepintiera de su maldad, porque estaba esclavo ¿de qué? De la amargura, ¿verdad? De la envidia o de la amargura según algunas versiones. Dice que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia, dice otra versión, y que el pecado te tiene cautivo. Hermanos, una persona que no entiende el evangelio todavía sigue esclavo del pecado. Pero ¿cómo así? Si él recibió, mas no fue transformado. Y hay personas, ¿verdad?, que todavía reciben el evangelio, pero se quedaron en un momento de su vida. No fueron transformados, no dejaron que el Espíritu Santo obrara en sus corazones. Podríamos decir que Pedro le dijo a Simón, en otras palabras, cambia tu forma de pensar acerca de Dios para que seas libre de la amargura en la que estás. Lo que va a hacer que nosotros disfrutemos la vida cristiana, hermanos, nos regocijemos así como los samaritanos y perseveremos y aprovechemos los momentos difíciles para compartir el evangelio, será profundizar en el entendimiento que tenemos de la salvación. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, qué hizo por nosotros, entonces nosotros vamos a seguir avanzando, iglesia. Y es entonces donde yo le quiero invitar en esta mañana, que así como Pedro invita a un momento de arrepentimiento, en esta mañana el Señor nos invita también a examinarnos. Hija, hijo de Dios, ¿qué te está impidiendo avanzar con el evangelio? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué será por lo que otros dicen de ti, el que dirán? Todavía tienes esos prejuicios en tu mente y no has sido libertado.
¿Qué es lo que te está impidiendo ir más allá a pesar de tus circunstancias? Llevar el evangelio y predicar aún desde tu dolor, de tu situación. Dios es bueno y habla nuestra necesidad. Es su palabra y yo le invito a que juntos